Bien, hermano, buenas noches. Es un gusto poder estar por segunda noche. Vamos a orar un momento para poder continuar con la enseñanza que vamos a tener de carácter y ministerio. Oremos un momento, por favor. Padre, gracias por el tiempo que nos permites, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, gracias también porque nos reúnes, nos permites entender un tanto más aquellas cosas que tú has formado de antemano. Gracias porque nos das la vida necesaria, nos permites también de esta misma manera ir conociéndote más profundamente, encontrarnos con aquellos que tú también has llamado, Señor, y son nuestros hermanos. Pido en esta noche por nuestro pastor que lo guardes, que le permitas poder resolver los asuntos que debe hacer, y oramos también para que en esta noche nos des sabiduría. Tu palabra nos dice que te la debemos pedir, tú la das en abundancia y sin ningún tipo de reproche. Oramos por ello, oramos por discernimiento y suplicamos, Padre, que nos ayudes a poder desarrollar esta clase, desenvolvernos de una forma tal que podamos todos retroalimentarnos. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. La semana pasada llevábamos a cabo la introducción de este tema, a los que se añaden en esta noche, carácter y ministerio, edificando una vida y ministerio sin concesiones. Y hablamos de no hacer concesiones justamente en aquellas cosas que nos pueden guiar y llevar hacia la doblez. Lo que Dios busca es constantemente hombres y mujeres que puedan llevar una vida en integridad, con integridad. Y hablábamos un poco la semana pasada acerca de lo que era integridad. Es una firme adhesión a un estricto código moral o una cualidad o condición de ser íntegro, no dividido o totalidad también. Hablábamos un poco acerca de esta palabra que la compone y tiene que ver con ser entero, con ser completo, integer, ¿no? Entonces, uno es fiel a las normas éticas que uno traza. En nuestro caso, como hijos de Dios, uno es fiel o uno es sin doblez a lo que Dios nos va enseñando a través de su palabra. Si hablamos de integridad, podemos hablar de incorruptibilidad, hablamos también de honestidad. Y con toda honestidad, una de las cosas que constantemente Jesús tenía que encarar a los líderes religiosos era justamente por la falta de integridad. Ellos tenían una doblez en su corazón y Jesús constantemente estaba refiriéndose a ellos como esta palabra que conocemos, que es hipócrita. Entonces, tenía mucho que decirle a ellos. Ellos conocían las Escrituras, sabían del Mesías, tenían sus propias tradiciones y en muchas oportunidades este corazón sencillo que buscaba encontrar y que encontraba en las rameras y en los publicanos, les decía constantemente: ellos van delante de ustedes al reino y ustedes no quieren ir. Este corazón sencillo de poder entender, de poder creer, de poder recibir un mensaje, de poder ajustar los caminos, no lo encontraba justamente en los líderes que enseñaban acerca de Dios. Y nos lleva a reflexionar un poco. No somos fariseos ni saduceos, tampoco somos escribas, pero creo que Jesús toma muy en serio el papel del liderazgo espiritual, que cada uno de nosotros en un determinado momento lo ejercemos. Yo creo que no es algo liviano el hecho de ejercer un liderazgo espiritual frente a otros, de marcarle la ruta, de marcarle la senda, de decirle por acá es, porque aunque no lo decimos, ellos saben que por acá es, porque por acá vivimos, por acá es la ruta, porque por ahí estoy transitando continuamente. Y aunque no lo anunciamos con bombos y platillos, la gente espera eso de nosotros. Entonces, hablamos por eso de un liderazgo basado en el carácter, de tantos requisitos que se piden para un pastor, para un diácono. Una de las cosas principales que se piden es el carácter. Muchas de las cualidades que reúnen estos hombres tienen que ver con el carácter. Y solo una cualidad, con la capacidad de ejercer o con la capacidad de llevar a cabo una tarea. No le impresiona mucho, probablemente, según lo que vemos en las Escrituras, lo que podemos hacer para Dios. Pero yo creo que sí le impresiona a un corazón o un carácter
que puede dejarse guiar y es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, según la tesis de Henry Blackaby en este libro que tiene de experiencia con Dios. Y esto es lo que tratamos nosotros en esta noche de seguir continuando. Hablamos un poco acerca de este fundamento que tiene el liderazgo y está basado continuamente en el carácter. A través del carácter va a ir desarrollando muchas cosas más, va a haber la visita de Dios continuamente en sus vidas, pero también tenemos que entender que estamos de una u otra forma, a pesar de que el Espíritu Santo mora en nosotros y la palabra de Dios es abundante en nuestras vidas, hay una lucha constante con nuestra pecaminosidad, que a Dios no le ha placido todavía aún borrarla hasta que se nos dé un nuevo cuerpo. Y estos hombres que nosotros revisamos en la Biblia, vemos a Noé, justamente un hombre que Dios eligió como justo en medio de toda una generación de seres humanos que estaban perversos, que estaban en caída. Noé fue elegido por Dios para poder ser preservado, pero sin embargo después de esto él planta una viña y se mete una borrachera, ¿no? Vemos las fallas en el carácter de este hombre. En Abraham también vemos continuamente sus fallas. Un hombre que se acobardaba ante circunstancias que le parecían probablemente inciertas y que rápidamente iba hacia la mentira. Esto también lo fue recepcionando su hijo, probablemente de la misma manera que vio actuar en algunas oportunidades. Esto se va a ver en Isaac, esto se va a ver también en Jacob. Sus generaciones van a tener continuamente esta lucha en cuanto a la falta de carácter y no afrontar circunstancias determinadas a través de los valores éticos, a través de los valores que podían guiar sus vidas. Lo vimos también en Moisés, que continuamente había una falla en su carácter y luchaba con la ira. Y acá hacemos una pausa más hablando acerca de lo que a veces entendemos continuamente con carácter. Carácter en el mundo, si es que lo llamamos así o de forma común, resolvemos decir que es la persona que tiene un temperamento fuerte, que es determinado, que no se amilana, que enfrenta una situación y pone las cosas en su sitio y cuadra a quien venga. Y decimos, ese hombre tiene carácter. ¡Wow! ¡Qué carácter! Pero si nosotros vemos la definición bíblica acerca de carácter, eso no es carácter. Al contrario, ese hombre o esa mujer no tiene carácter, le falta carácter. Tiene que desarrollar dominio, tiene que aprender a ser prudente, a ser sabio, y lo que le falta más bien es carácter, pero normalmente a eso se le llama carácter. Eso no es carácter, eso es personalidad fuerte, eso puede ser un temperamento sanguíneo, como quiera, una persona explosiva o cosas por el estilo. Pero si nosotros le llamamos a eso carácter, estamos estudiando al revés. Entonces, quiero que entendamos esto, porque los líderes religiosos que han estado continuamente guiando al pueblo siempre han tenido estas fallas en su carácter. Ahora, cuando vemos un poco la vida de Josué, que es la que vamos a entrar en estos siguientes minutos, vamos a ver que habían muchas cualidades que se exigían en un líder en aquellos tiempos de Josué. Vemos que se habla mucho acerca de Josué, no se habla de su presencia, no se habla de su apariencia, pero sí se habla de carácter. Probablemente Josué no tenía una falla tan alarmante, que pudiéramos llamarle de esta manera, de tal forma que Dios pudiese señalar algo que estaba en la vida de Josué. Vimos anteriormente la vida del rey Saúl. Era avaro, imponía exigencias irrazonables, duras, era rebelde a la ley de Dios continuamente, había un celo enfermizo por el poder y continuamente sentía autocompasión, paranoia y era vengativo. Este hombre definitivamente le faltaba carácter, pero había sido pedido por el pueblo para que fuese elegido por rey. Elígenos, levántanos un rey de acuerdo a cómo las naciones levantan a sus reyes. Y Dios dice que no lo desechan a él, le dice a su profeta, me desechan a mí. Y el hombre que es levantado allí definitivamente es alcanzado por su falta de carácter. No puede gobernar de una forma limpia, no puede ir a largo plazo. Probablemente este hombre podría ser a corto plazo hasta que le alcanzara su carácter y pudiera salir al descubierto
las fallas que tenía dentro de él. Pero para largo plazo, para un gobierno a largo plazo, este hombre no reunía los requisitos porque, como vimos la semana pasada, tenía unas grandes fallas dentro de su carácter. Hemos llegado en este resumen a la página 8 y allí vamos a pasar ahora a la vida de Josué. ¿Sí? Bueno, yo la tengo en 8, disculpen hermanos, espero que me puedan perdonar. Sí, lo que pasa es que yo tengo algunas notas más que a veces no salen en el material. Tienen toda la razón. Gracias. Seguimos Josué. La vida de Josué ejemplifica las cualidades de un líder genuino, ya que este hombre de Dios no obtuvo su posición de la noche a la mañana como ocurrió con Saúl. No obtuvo su posición de la noche a la mañana como ocurrió con Saúl, sino que la logró a lo largo del tiempo cuando estaba listo para asumirla. Sino que lo logró a lo largo del tiempo cuando estaba listo para asumirla. Este hombre definitivamente fue formado en la escuela de Moisés, ¿sí? Moisés fue el que lo fue formando. Usted ve la historia cuando Moisés sube al monte, cuando hay revuelta abajo, los que se han quedado en las llanuras, Moisés está viendo un problema y Josué está sintiendo celos por el liderazgo de Moisés de forma continua. Entonces vemos que continuamente Moisés estaba al lado de este hombre y estaba, como podríamos llamar en la Biblia, el buey viejo con el buey joven, formando al futuro líder. Así que Josué fue formado a lo largo del tiempo, Una de las cosas que me ayudaron constantemente para poder yo asentarme en mis emociones, después de haber salido del seminario, era descubrir que el apóstol Pablo no había salido volando. En el libro de los Hechos parece que sale disparado una vez que recibe a Cristo, predica por acá, está en una iglesia y sale a las misiones. Pero cuando uno revisa, cruza los viajes, este hombre estuvo 12 años todavía metido en una iglesia bajo un liderazgo. Aunque estaba ministrando al Señor, estaba allí siendo formado, estaba reaprendiendo y con todo lo que sabía de la teología, él aún todavía estaba reaprendiendo, reestructurando su mente, aprendiendo algunos elementos más para su propia vida, y después Dios, cuando ya está listo, dice que los separa a él y a Bernabé y los manda a su viaje misionero. Con honestidad esto me ayudó muchísimo, porque yo pensé que terminando el ministerio, terminando el seminario, estaba listo para irme, formar una iglesia, empezar las misiones, y esto era una gran broma que yo podía estar haciendo delante de Dios. No tenía el carácter suficiente y creo que aún todavía yo sigo siendo formado por Dios, pero es necesario que cuando Dios va forjando nuestras vidas a lo largo del tiempo, creo que una de las cosas principales que tienen que formarse es nuestro carácter. Cuando Dios escoge a un líder, dice nuestro material, no pasa por alto su carácter. Por el contrario, convierte a aquellos que llama en personas con una fortaleza moral y después los usa como sus siervos en la construcción de su reino. Por desdicha, las iglesias usualmente le dan más importancia al carisma que al carácter. Personas que causan una buena impresión, posición prominente, talentos formidables, estado financiero, etc. Estas características y no el carácter son muchas veces más importantes a la hora de definir quién tomará un puesto de gran responsabilidad en la iglesia. Tenemos la Biblia dice algunos requisitos. Yo no digo que esto es de una forma general, pero esta es una constante tentación a buscar a una persona, levantar a alguien a través de sus capacidades, a través de su carisma, de su probablemente temperamento caudillo, y no revisar lo que significa más bien sus cualidades, las cualidades morales, las decisiones que puede tomar, en resumidas cuentas, el carácter. Y esto es algo que continuamente las iglesias van a tener como tentación constante, mirar lo que ve en sus ojos. Es lo que hizo el pueblo de Israel, mirar lo que veían sus ojos
aunque cuando están por elegir a David, por ejemplo, el mismo líder religioso, Samuel, el mismo líder religioso, está eligiendo a alguien según lo que está viendo sus ojos. Y Dios le dice, yo no elijo así, yo no miro así de esta manera, y aún las personas que tenían delante de él, ni uno de ellos reunía el requisito. Dios elige de otra manera, y note usted, son características que muchas veces pasan desapercibidas para los seres humanos. Y esto tiene que ver con la esencia que compone a este hombre o puede componer a esta mujer, y es su carácter. Entonces, reflexionemos un poco, dice en este párrafo, dice, es una situación muy peligrosa tener una posición más grande que el carácter. Es muy peligroso llegar a tener una posición más grande que el carácter. Tarde o temprano, si esta posición nos queda grande, vamos a colapsar o vamos a traernos abajo a los que pueden estar bajo nuestro liderazgo. ¿Alguna acotación hasta aquí? Está claro. Carácter forjado en la crisis. Se dice que los hombres famosos usualmente son el producto de una infancia triste. Esto decía Sir Winston Churchill. En cuanto a la vida de Josué, uno podría asumir que la grandeza de este hombre no solo surgió de las dificultades de su vida juvenil, sino también de los retos de una difícil adultez. Josué se enfrentó constantemente a una tras otra experiencia dolorosa y desalentadora. Nació en esclavitud y parece haberse perdido a sus padres siendo aún muy joven. Tuvo que pasar 40 años en un desierto porque a sus colegas les faltó fe. Recuerda ese viaje que hacen hacia Canaán. 10 de ellos dicen que se los van a comer como pan y ellos dicen, no, nosotros los vamos a vencer. Él y Caleb, ellos tienen otra perspectiva en cuanto a Dios y por esta falta de fe el pueblo termina errando, vagando por 40 años. Luego dice, observó a sus líderes y héroes espirituales morir uno por uno hasta que solamente quedó Caleb. Cuando Josué estaba experimentando el éxito, como uno de los generales prominentes de su nación, tuvo que estar inmerso en una guerra y un derramamiento de sangre constante. Es claro que su vida no fue fácil. Esta es una de las verdades que podemos resumir en la vida de Josué. Si leemos la vida de Josué, si leemos este libro, nos vamos a dar cuenta que constantemente habían batallas, que constantemente tenía que tomar decisiones, que habían en juego el peligro de la vida de los niños, de mujeres y aún de los adultos. Nuestro material dice, Josué no tuvo la oportunidad de escoger las tareas que Dios le iba a asignar y tampoco controlaba lo que sus hermanos o sus enemigos israelitas habían de hacer. Lo que sí podía determinar era cuánto acceso a su vida le iba a permitir a Dios. Esto es muy importante y quiero hacer algún gráfico ahora. No he podido traer el multimedia. Esta es una de las cosas que yo sé que usted entiende, pero es necesario que podamos graficarlo por un momento. Es lo que se llama el proceso de santificación. Si usted es un hijo de Dios, tarde o temprano usted tiene que estar en este proceso. Rumbo hacia el hombre de esplendor, hay toda una ruta sobre la que nosotros vamos a tener que entrar. Es obligatorio. Usted no decide, esto no es una opción. Usted no dice, ¿sabe qué? Yo no voy a entrar en esta ruta, paso. Usted no decide esto. Esto está determinado ya por el Señor y esto es algo que todos, tarde o temprano, tendremos que entrar. En la vida de Josué, a modo de resumen, nosotros vimos esto. Josué no podía controlar las reacciones de sus hermanos israelitas. Les faltaba la fe, eran malagradecidos, Dios continuamente tenía algo que decir con ellos. Josué no podía controlar las situaciones y las guerras que podían estar a su alrededor. Pero lo que sí Josué podía controlar, según nuestro material, era el acceso que le iba a dar a Dios. ¿Cuánto de acceso le iba a dar a Dios en la formación de su vida? Y esto es lo que queremos graficar un poco. Todos llegamos aquí a la cruz de Cristo, aquí se pagan nuestros pecados y normalmente a veces en los planes de la iglesia, si es que no hay una estructura en cuanto al discipulado, aquí pensamos que acaba todo.
entra, recibió a Cristo, lo celebramos, estamos muy contentos y ahora hay un proceso sobre el cual el cristiano tiene que desarrollar, pero si no hay un acompañamiento, esta persona pronto se va a ir al mundo, se va a desanimar o va a volver atrás. Puede ser una buena tierra y seguir a pesar de las circunstancias, o puede ser una tierra que está entre espinos, entre piedra, y se hace infructuosa el crecimiento de la palabra y este se pierde o queda en el camino estancado. Esta es una gran verdad que existe en la vida cristiana. Pero todos nosotros llegamos a esto. Ahora, lo que normalmente nosotros le llamamos a las personas eres salvo, soteria, es todo un proceso. Me voy a alejar y aquí voy a querer que podamos interactuar. Porque, ¿cómo? Cuando entregué mi vida a Cristo aquí no era salvo, me dijeron que era salvo. En realidad usted no es salvo así como nosotros entendemos. Usted es una persona que ha sido regenerada. Somos regenerados. El Espíritu Santo entra a nuestras vidas y el proceso de salvación rumbo hacia el cielo, rumbo hacia nuestra patria celestial, es un proceso lento, tedioso, saca lágrimas, saca preguntas y muchas veces hasta desánimo. También está lleno de triunfos, también está lleno de muchos logros, está lleno de muchas bendiciones, pero es un proceso sobre el cual el cristiano cada día va acercándose hacia el hombre de esplendor. Esa es la etapa final, ese es el tiempo final. En todo este proceso es lo que Pablo les decía, que tenemos que velar, tenemos que vigilar constantemente nuestra salvación con temor y temblor. Así vamos a caminar, así nos vamos a ir. Tenemos que ser constantes vigilando nuestra salvación, este proceso que se lleva. Cuando usted ve la Biblia, usted se va a dar cuenta que el crecimiento espiritual es un proceso. Cuando nosotros llevamos nuestros mensajes llenos de debes y no mires y no entres y no toques y no cantes y cambia de canal y cosas por el estilo, nuestros mensajes normalmente se convierten en mensajes moralistas. Y enseñamos a la gente, en vez de regenerar su corazón y el proceso de darle a Dios el lugar necesario, la palabra necesaria en nuestras vidas, les enseñamos a mostrarnos una cara. Y les enseñamos a que nos muestren una cara. ¿Todo está bien? Todo está bien. Aquí estoy el culto de las 8, culto de las 10, hago esto y lo otro y chao, me voy a mi casa. Pero no vemos la otra cara a veces. Cuando vemos la salvación de esta manera, usted puede escuchar en algunas iglesias donde son muy moralistas y están muy apegados a muchas pautas que se deben y no se deben hacer. Entonces, la gente no lleva a cabo este proceso de transformación en su vida. Y la Biblia habla que es un proceso. Es más, la Biblia lo llama con un nombre que todos nosotros lo conocemos. Se llama metamorfosis. Empezamos como gusanos, entramos a la crisálida y de la crisálida, después de un gran esfuerzo, ¡fua!, salimos como hermosas mariposas. A mí me sucedió hace un tiempo atrás cuando entendí esta verdad. Ahí estaba colgado de un árbol una crisálida y un pequeño gusanito que estaba luchando por salir. Como era un buen samaritano, agarré al gusanito, le abrí la crisálida, le saqué y lo puse a un costadito, y cuando después más adelante volví estaba muerto. Cuando investigué un poco de ello, era que este gusano tenía que haberlo dejado así como era, porque al hacer todo este esfuerzo liberaba unos jugos, unos líquidos que le permitían llevar a cabo una transformación a una mariposa o a una criatura mucho más hermosa que la que estábamos viendo ahí. Este es el proceso. Cuando Jesús nos habla de esto, dice mirad. Y esta palabra mirad es mira el proceso, mira lo que está sucediendo. Entonces, esto es lo que vemos en Josué, y en el Nuevo Testamento se llama el proceso de santificación. Es un proceso lento a veces parece que no avanzamos. Es un proceso en el que a veces nos damos cuenta que ya hemos dejado esta ira y nos damos media vuelta y nos estamos dando cuenta que, carambas, hay algo de lascivia en nuestro corazón. ¿Cómo? Pero no había visto esto. Es un proceso en el cual Dios nos va limpiando hacia el hombre de esplendor. Entonces, esto es lo que pasa con Josué.
Permitió a través de muchas circunstancias en su vida, vio muchas cosas que de hecho lo formaron, o nosotros le llamamos lo cuajaron. En nuestra vida Dios lo deja ver de esta manera. ¿Para qué hace esto Dios? Porque la imagen final, el hombre de esplendor, es su Hijo. Ese es el modelo, ese es el diseño, ese es el molde sobre el cual vamos a ser vaciados. Pero ¿por qué lo hace? La Biblia dice que somos reyes y somos sacerdotes. Y la Biblia dice que vamos a cogobernar con Él. El problema es que si no tiene carácter, ¿a quién va a gobernar? La Biblia dice, dependiendo de todo este proceso, a uno 10 ciudades, a otro una familia, una tribu, o de repente hasta una nación. Y esta es la mira. Cuando Dios nos apunta hacia una formación, no está buscando que te parezca solo a Jesús. Porque recuerden, cuando hablamos de escatología de los tiempos finales, estamos hablando que después de la tribulación viene el milenio. En el milenio van a estar sus santos. Todos aquellos que han sido rescatados ahora están glorificados. Hay gente que va a sobrevivir de toda esta catástrofe humana y van a pasar hacia el milenio. Satanás va a ser atado, va a ser echado en el foso, y hay mucha gente que necesita ser gobernada. Toda esta gente, según las escrituras, Isaías, si hasta los 100 años no se convirtiera, el mismo Cristo lo va a matar. Pero ya no hay opción, porque Satanás, el mentiroso, está atado. Y nosotros estaremos con cuerpos glorificados viendo generaciones que pasan. El abuelo, el tío, el abuelo, el nieto, el hijo, porque seremos eternos, pero gobernando juntamente con Cristo. Y esa es la cuestión. Dios no está apuntando solamente a que seamos personas de integridad y que seamos de testimonio en este tiempo. Claro que sí, porque hemos sido hechos para su gloria y su honra. Pero a su vez, Dios está apuntando a un reino venidero donde su Hijo va a gobernar y donde todos nosotros, dependiendo, pasando el tribunal de Cristo, pasando nuestras obras por el fuego, recibiremos las recompensas debidas y estaremos gobernando juntamente con Él. Entonces, tiene un propósito de por qué Dios forma el carácter en nosotros. Tiene un propósito de por qué el Señor nos va llevando en algunas oportunidades por algunas cosas que a veces no las entendemos o no las queremos asumir, o probablemente no se nos despierta muchos deseos de tratar de vivir de una manera. Hay situaciones que a veces emergen, hay bendiciones que también vienen, hay triunfos sobre los que estamos, pero también hay derrotas. Y si somos honestos, todo este es el proceso de santificación. No podemos quedarnos acá. Y este es el problema de algunos cristianos. Ustedes no, son líderes, pero ni un líder puede quedarse acá. Tiene que entrar en ese proceso, quiera o no quiera, no es una opción, y Dios lo va a llevar por todo este proceso a través de circunstancias que muchas de ellas lo van a transformar. Por eso existe Romanos 8:28. Según su propósito, Él va a hacer algunas cosas, Él las va a tornar para bien, y aunque aparentemente no las entendemos, todos los que aman a Dios, tienen una relación con Dios, todas estas cosas son tornadas por Dios, volteadas por Dios, encaminadas por Dios para nuestro bien. Amén. Ese es el proceso hacia la santidad. Ese es el libro que vamos a empezar a leer. Están sacando copias del primer capítulo. O sea, vamos en pos de la santidad. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol Pablo. O sea, vamos rumbo hacia un galardón, ¿no? Y empieza con la fe que tenemos en Cristo, el pago que se ha hecho en la cruz, la justicia que se nos imputa, que se nos da, la justicia de Cristo, y ahora nosotros vamos en esta ruta. A veces no somos muy conscientes, pero esta es la ruta. Es una ruta que nos lleva hacia la santidad total. Estamos hablando que la nación, el pueblo, el mundo, no va a ser poblado solamente por la nación de Israel. O sea, así como existen naciones, y en todo el mundo van a sobrevivir naciones. Va a llegar un momento en que Israel sí es la cabeza, esto sí, Jerusalén será la capital, ¿no? Israel es la cabeza y todos van a querer traerle tributos hacia Jerusalén. Pero esta promesa hacia sus discípulos, esta promesa hacia su pueblo, es
para gobernar las tribus, que es de su propio pueblo. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Esto es una promesa directa que le hace el Señor a aquellos que le están siguiendo. Y aquel que haya dejado casa, padre o madre, dice, luego está hablando de los que vienen después. Yo allí en Palmas Reales conducimos a un hombre que llegó después de muchos años que le habían predicado a Cristo, y un día llegó, recibió a Cristo, y en unos meses más adelante él fallece. Se entera que tiene un problema en la cabeza, un tumor, y se va. Hace poco nomás ha llegado a la iglesia un hombre que conocimos en Palmas Reales, después de 14 años se convirtió, estuvo ahí, le pasó algunos problemas, se fue de la iglesia, él regresa por allá y me dice, recién estoy volviendo a una iglesia después de cerca de 14, 13 años. Pero tengo un cáncer, dice. Y yo voy a vivir, que esto, que el otro. Muy bien, le digo amén, por la fe, y esto, y hace 2 días lo acaban de enterrar. Estoy hablando de la semana pasada. Eso se llama misericordia, gracia, ¿no? O sea, que Dios la use a usted, a una persona que está por partir, que está por irse, y Dios le toque, ¿no? Y ya eso definitivamente no hay ningún proceso de santificación. Eso es gracia, directo al cielo. Y esta persona, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, esto es algo grandioso. Y gracias a Dios por eso. Yo creo que si lo hablamos con honestidad, yo creo que nunca vamos a dejar de aprender. Porque el Dios que nos toma es un Dios infinito. Aún según la Biblia de Efesios, los ángeles están sentados en su pupitre viéndonos cómo actuamos. Y ellos están aprendiendo de Dios. Hay cosas que ellos no conocen de Dios, como la gracia y algunos aspectos más que no se le ha dado a Satanás, no se le ha dado a muchos de ellos. Cayeron, desobediencia, los que fueron justificados en santidad, quedó. Y muchos de ellos están sentados en su pupitre, según lo que habla Efesios, los ángeles mismos están aprendiendo de lo que se está llevando a cabo, de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. O sea, no, esto no es que entramos al proceso y luego entramos a gobernar. Es un proceso que muchos de ellos, nosotros de repente nos quedamos a la mitad. Pero la cuestión es, el asunto que yo trato de acá de remarcar es cuánto acceso le vamos a dar a Dios para que nos forme. ¿Entiende? Ese es el key del asunto. Ese es lo que yo trato de acentuar acá. ¿Cuánto de acceso le voy a dar a mi vida para que Él me forme? Un pastor de seminario me decía, ¿quieres crecer? Haz oraciones radicales. Pero sí, amárrate bien el pantalón, me dice, porque te van a sacudir. Y Dios, fórmame así, hazme esto. Y me enseñaba algunas peticiones. Ora así, decía. Pero amárrate bien, porque sí, Dios lo va a hacer. Pero sí te va a llevar a un crecimiento mucho más rápido. Entonces, eran cuestiones de que al final igual Dios nos va a librar. Porque no hay ni una tentación que sobrepase nuestra humanidad, ¿no? Dios nos libra al final. Pero sí es zamaquea, sí es doloroso a veces, pero todos entramos, o sea, el que quiera o no quiera. Yo cuando hablo de no quedarnos ahí es justamente no porque me voy a quedar parado, bueno, no voy a hacer la vida cristiana, probablemente ni es salvo. O sea, hasta el que se queda parado y no estudia ni un discipulado y no congrega, si es una persona que realmente recibió al Señor en su vida, el Espíritu Santo, Dios lo lleva en este proceso. Y vuelve después de 14 años y dice, sí, yo sé, lo entiendo ahora y esto y lo otro. Y he pasado muchas cosas, dice, pero aquí estoy, y ahora sí pero ya Dios ya tenía determinada otra cosa. ¿Entiende? Entonces, ese es el proceso. Y en el que no es una opción, todos entramos al proceso. Lo pidamos o no, no se nos pregunta. Entramos al proceso de santificación. Ya somos salvos, estamos regenerados. El Señor ha colocado su Espíritu, son las arras puestas en nuestro ser. Pero este soteria es un proceso que nos va limpiando, nos va perfeccionando, nos va llevando en una ruta más larga a veces, ¿no? O puede ir acortándose dependiendo de cómo nosotros vamos permitiendo el acceso a la formación. Entonces, tomando esta frase que estábamos leyendo, dice, Josué no tuvo la oportunidad de escoger las tareas que Dios le iba a asignar y tampoco controlaba lo que sus hermanos o sus enemigos israelitas habían de hacer. Lo que sí podía determinar era cuánto acceso a su vida le iba a permitir a Dios.
Independientemente de si Dios le permitiera entrar o no a la tierra prometida, él sí pudo experimentar la obra de Dios en su vida. Y la verdad es, quisiera, antes de seguir avanzando, remarcar esta parte, es que sí tenemos el poder de no permitirle a Dios el acceso. ¿De qué manera usted me puede decir, me mira así? Es que Dios sí nos ha dado una de las preciosas joyas que se nos ha entregado desde la creación, es la libertad. Y tenemos el poder para resistir al Espíritu Santo, entristecerlo y no someternos muchas veces a lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida. Entonces, Dios no nos trata como robots o como un grupo de máquinas que nos programan y terminamos actuando de una manera. Esa es la gran cuestión de cuánto le podemos permitir a Dios este obrar en nuestra vida, obrar en nuestro corazón o no. ¿No? Entonces, sí tenemos ese poder, si es que lo llamamos de esa manera. Aún Jesús mismo le decía a los líderes religiosos de aquellos tiempos que ellos continuamente resistían al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Entonces, ya nosotros quedamos a merced de cuánta fe, de cuánta confianza, de cuánto corazón moldeable podemos nosotros tener o desarrollar para que Dios vaya obrando en nosotros sus planes eternos. Ya fuese que Josué viera o no la tierra de Canaán transformada en un lugar donde el pueblo de Dios habitara, lo que sí vemos que sucedió es que pudo experimentar a Dios transformando su carácter en el tipo de carácter que glorifica a Dios. El carácter de una persona es la espera en la cual Dios se deleita en trabajar, porque Él recibe gloria por medio de un carácter piadoso. Es a través de un carácter piadoso donde Él más resplandece a través de esa persona. Un carácter débil y poco desarrollado no es el conveniente con la magnitud espiritual que significa guiar al pueblo de Dios. Un carácter débil y poco desarrollado no es el conveniente con la magnitud espiritual que significa guiar al pueblo de Dios. Es crucial, por tanto, para un líder que Dios construya su carácter. Es crucial para un líder que Dios construya su carácter, y esto siempre tiene un precio. Usualmente el proceso comienza cuando el líder es joven. Tal fue el caso de las vidas de Moisés y de Josué. Punto cuarto, el sufrimiento desarrolla el carácter. La historia está llena de ejemplos de personas que sufrieron durante su juventud y después utilizaron esas experiencias dolorosas para construir un carácter fuerte y refinado. Henry Blackaby. Un ejemplo de los líderes más cercanos a nuestros tiempos la encontramos en la reina Isabel I. Ella fue una de las monarcas más grandes de la historia inglesa. Sin embargo, tuvo serias dificultades antes de poder llegar al reinado. Los oficiales reales que observaban a la reina de 21 años jamás hubiesen predicho que disfrutarían uno de los reinados más largos e ilustres de la historia inglesa. D.L. Moody fue el quinto de 9 hijos. Su padre fue un hombre amoroso, pero su adicción al whisky le impidió satisfacer de manera apropiada las necesidades económicas de una familia tan numerosa. Murió cuando Moody contaba con solo 4 años de edad y dejó a toda la familia en la bancarrota. Betsy, la madre de Moody, dio a luz 2 gemelos poco después de la muerte de su esposo. Cuando días después del parto, su acreedor Richard Colton vino hasta el lecho de ella y le exigió el pago de la hipoteca de la hacienda. Como si no fuera poco, o como si no fuera suficiente para la abatida familia, Isaías, el hermano mayor de Moody, huyó del hogar con tan solo 15 años de edad. Moody creció con grandes responsabilidades y se vio obligado a recibir una precaria educación. A la edad de 17 años dejó su hogar para ir en busca de trabajo. Estos obstáculos a tan temprana edad y la profunda influencia de su madre fueron los elementos que Dios utilizó para crear el humilde carácter del más grande evangelista de su época. Hay algunas cosas que no se pueden entender hasta muchos años después, pero siempre Dios está obrando. Muchos de los rasgos más profundos del carácter son aquellos que se generan en los momentos más difíciles.
Tales momentos se graban en el carácter de la persona. Las dificultades dejan una cicatriz de amargura y cinismo, o forjan compasión, humildad y fortaleza. Y este es los dos caminos que finalmente uno de ellos vamos a tener que elegir. O nos volvemos amargados, o nos volvemos cínicos, o perdemos toda esperanza de vida, empezamos a acariciar el muñeco, como le decimos continuamente, empezamos a acordarnos de este fracaso, de este dolor, y ahí nos quedamos, o vemos todas estas circunstancias de una manera totalmente distinta, a Dios obrando, llevando a cabo todo un proceso que a la larga vamos a llegar a entenderlo más plenamente. La diferencia radica completamente en la forma como la gente responde a las situaciones de la vida. La diferencia radica completamente en la forma como la gente responde a las situaciones de la vida y, más importante aún, cómo responden a Dios en medio de esas circunstancias. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque nadie, excepto un masoquista, busca oportunidades para sufrir, las personas que realmente desean ser semejantes a Cristo en cada una de las esferas de su vida, le darán la bienvenida a cualquier instrumento que Dios utilice para formarlos. Santiago capítulo 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Note usted este proceso que se habla aquí en Santiago. Las diversas pruebas, las diversas circunstancias que pueden venir a nuestras vidas, producen a la larga esta perseverancia. La paciencia podríamos aquí nombrarla como perseverancia. Una vez que la perseverancia va completándose, nos cuaja, nos lleva a un camino en el que vamos enfrentando las situaciones tal cuales sean, Dios nos va a perfeccionar y a hacer cabales. Y esta palabra perfectos aquí no necesariamente tiene que ver con una rajadura en nuestro carácter, sino tiene que ver con madurez. La palabra perfecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la palabra madurez. Entonces, cuando vienen estas circunstancias, cuando nos hallemos, dice, en diversas pruebas, el escritor santo dice, tened sumo gozo. Es difícil, ¿no? Es difícil encontrarnos con sumo gozo cuando estamos atravesando circunstancias sumamente difíciles. Es difícil, pero la cuestión aquí también es entender la palabra gozo. La palabra gozo no solamente es jajaja, me río, soy feliz, mira cómo no me duele, que vengan más pruebas. La palabra gozo tiene que ver con certeza. La certeza de que a pesar de que no lo entiendo y que las cosas están saliendo de esta manera, Dios tiene el control. Esta es la palabra gozo. Normalmente se entiende la palabra gozo como alguien que tiene que estar feliz y riéndose ante circunstancias difíciles. No, esa no es la palabra gozo. Puede ser risa, puede ser otras cosas, pero gozo es una certeza de que Dios está obrando a pesar de las circunstancias que yo probablemente no las puedo entender, debido a la fidelidad que tiene, a su bondad, etcétera, etcétera, en cuanto a sus atributos. Josué se acercó a los momentos de reto en su vida con una gran fe y una humilde dependencia de Dios. Aunque los contratiempos tentaron a muchos de sus colegas a abandonar su fe, en cambio, aprendió a confiar más en Dios. Él, en cambio, aprendió a confiar más en Dios. El resultado fue un invaluable carácter moral que podía permanecer firme ante la tentación, el miedo y la duda. Aquí vemos esta parte entonces en cuanto al sufrimiento, y cada uno de nosotros puede contar en algún momento dado de nuestras vidas una parte del sufrimiento. Escuchaba la tesis de un teólogo hablando acerca de cómo Dios obra en nuestras vidas, aun cuando nosotros no somos salvos, y cómo Dios desde muy pequeños está obrando en medio de diferentes circunstancias, preparándonos para un tiempo.
y es a veces difícil de creerlo, pero revise un poco su vida, revise un poco de las cosas que le han sucedido. Revise, usted puede tener algunos testimonios de circunstancias que han vivido, sean justas o no, son circunstancias que a la larga han ido poniéndole un ladrillo más a esta gran pared que ahora usted tiene. A la larga han ido formando este hombre o esta mujer que cada vez va perfeccionándose más. Si mira un poco más hacia atrás, si mira un año atrás y revisa un problema que hace tiempo le movía el piso, se asustaba, ahora probablemente esto le parece un chiste. Yo miro hacia atrás, 3 años atrás, y habían algunas cosas que me movían completamente y a mí me turbaban y me desequilibraban emocionalmente, y ahora yo miro hacia atrás y digo, yo me turbaba por estas tonterías. ¿Qué estaba pensando? Digo. Ahora, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento he madurado? ¿En qué momento mis sentidos se han cuajado? En las diversas pruebas. Tened por eso por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestro carácter se va cuajando, va haciéndose más fuerte, nuestros sentidos, tal como dice la carta a los hebreos, van adquiriendo esta destreza en medio de las diferentes dificultades que la vida nos presenta. Muy bien, pasamos a un punto más, cumplir con la palabra empeñada. Seguimos estudiando un poco la vida de Josué, aún todavía nos queda unos 15 minutos. Josué era un hombre de palabra, sus palabras y sus acciones siempre coincidían de manera perfecta. Por ejemplo, el encuentro con Rahab. Dice ahí en nuestro recuadro, si puede leerlo en las letras bien pequeñas, dice, cuando envió 2 espías a reconocer la ciudad de Jericó, las autoridades locales intentaron arrestarlos. Solo la intención de Rahab la prostituta logró salvar sus vidas. En respuesta a su bondad, los 2 espías le prometieron perdonarla junto con los miembros de su familia, que se reunieran en el lugar de ella durante el ataque. En el día de la cometida, Josué se cercioró de honrar su promesa. Josué capítulo 6, versículo 17, por favor. Josué 6, 17 y luego 22 al 25. Dice en nuestro material, en los días de Josué, los hombres no hacían tratos con mujeres, y con toda seguridad, una promesa a una prostituta se hubiese podido romper u olvidar en medio del fragor de la batalla. Incluso Josué no era quien había hecho la promesa. De todas formas, fue diligente para cumplirla. Él está pensando en que vamos a entrar, se ha dado una promesa a esta mujer, hay que sacarla, ella ha sido consecuente con nosotros, nos ha librado, ahora nosotros vamos a responder de esta misma manera. Dio su palabra, estos hombres dieron su palabra y Josué se cercioró de que se cumpliese esta palabra dada. Con los gabaonitas, usted también sabe esta historia, dice en nuestros recuadros, cuando los gabaonitas engañaron a Josué y a los ancianos, estos prometieron hacer un tratado de paz con ellos. Después que los israelitas descubrieron el engaño, su primer impulso fue destruir inmediatamente al astuto enemigo. Sin embargo, Josué y los ancianos decidieron honrar su palabra. A pesar que los gabaonitas se habían mostrado más hábiles, Josué y sus colegas creyeron que rendirían cuentas a Dios por el hecho de no cumplir su promesa. Este tipo de fidelidad a la palabra es verdaderamente admirable. ¿Se acuerda usted la historia de los gabaonitas? Israel estaba avanzando, este pueblo de Gabaón estaba muy cerca a ellos, salen disfrazados con pan duro, zapatos rotos, ropa andrajosa, y le dice, venimos de muy lejos, queremos hacer paz contigo. Ellos hacen, sin averiguar mucho, hacen paz con ellos, les prometen perdonarles la vida, y cuando se dan cuenta que era un pueblo muy cercano a que ellos tenían que haber destruido, ya no lo hacen. Empiezan a honrar la palabra que habían empeñado, a pesar de que estas personas los habían timado, los habían engañado. El inquebrantable cumplimiento, dice, de su palabra, en nuestro material, le generó a Josué un gran respeto. Cuando ordenó que le dieran muerte a Acab por desobedecer a Dios, juró hacer lo mismo a la siguiente persona que atrapara violando los mandamientos de Dios. Todos sabían que lo decía en serio, porque nunca los había engañado ni se retractaba de sus palabras. Saber lo que había dicho era igual a saber que lo haría. Esto le dio a sus seguidores
una increíble confianza. Las promesas hechas a la ligera disminuyen la influencia. Y esta es una gran realidad cuando es preferible no prometer, es preferible no decir nada, porque si no empezamos a cumplir aquello que prometemos, normalmente se nos empieza a ver con otros ojos. Una forma segura para que un líder pierda su influencia con sus seguidores es hacer promesas a la ligera. Hay líderes que ingresan a una organización pronunciando promesas efusivas a todos los que los oyen. Cada buena idea que atraviesa por sus mentes se convierte en una promesa que sale de sus labios. No obstante, olvidan tales juramentos casi con la misma rapidez con que las hacen. Los seguidores pronto reconocen a tal clase de personas y aprenden a menospreciar todo lo que diga. Algunas personas en posiciones de liderazgo constantemente hacen pronunciamientos sobre cosas en las cuales no tienen la menor intención de trabajar. Este ejemplo es de Richard Nixon, por ejemplo. Dice, Richard Nixon hizo eso a menudo mientras fue presidente. Después de un brusco aterrizaje en un avión presidencial, Nixon declaró, no más, se acabaron los aterrizajes en el aeropuerto. Pero siguió volando. Este era el gran problema, que finalmente podía estar hablando en serio y nadie iba a estar tomando muy en serio lo que él decía. Cuando los líderes hacen afirmaciones tan a la ligera, dejan de ser tomados en serio. En momentos de frustración, el presidente solía gritar, quiero que despidan a todo el mundo, y esta vez lo digo en serio. La irresponsabilidad con la que hablamos siempre tiene consecuencias. Ejemplos. Algunos líderes frecuentemente amenazan con renunciar si no se hacen las cosas a su manera, pero nunca lo cumplen. Otros prometen escuchar cualquier sugerencia, pero reaccionan con molestia y a la defensiva cuando se les critica. Otros prometen apoyar fielmente a sus colegas, pero desaparecen cuando surge la presión. Algunos de los votos más caprichosos son los que se ofrecen a Dios. Es toda una lección reflexionar sobre cuántas promesas vacías escucha Dios de parte de personas bien intencionadas, pero poco sinceras. La Escritura advierte sobre la gravedad de no cumplir los votos hechos a Dios. Eclesiastés, ahí lo tenemos, dice así, capítulo 5, versículo del 2 al 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es muy importante para Dios lo que nosotros finalmente prometemos delante de su presencia. Es muy importante para Dios que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nuestras palabras tienen que ser pocas. Lo que sí tenemos que buscar es constantemente no apresurarnos y prometer cosas y decir cosas, porque esto a la larga disminuye nuestra influencia. Terminamos siendo mentirosos, o somos personas poco confiables, o algunos sacarán otro tipo de conclusiones. Si es que prometemos, alardeamos o decimos algunas cosas y luego no estamos muy dispuestos a cumplirlo. De la misma manera es igual con Dios. No podemos llegar a su presencia, no podemos hacer un voto, no podemos hacer una promesa, no podemos decirle, Dios, de aquí en adelante esto va a suceder con mi vida, cuando uno no sabe exactamente lo que ha de pasar. Es preferible que nuestra vida sea día a día con Dios y no que podamos prometer algunas cosas que probablemente a la larga no tengamos control. Esto a la larga puede causarnos una ruptura o una pérdida de influencia. Es lo que dice Dios en la última parte, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Para reflexionar, las palabras de los líderes son su riqueza, pero las mismas pierden su valor si no se respaldan con las acciones. Las palabras de los líderes son su riqueza,
pero las mismas pierden su valor si no se respaldan con acciones. Tienen una hoja más ahí, el bosquejo del camino del justo. Esto está en el Salmo capítulo 15, versículo del 1 al 5. Yo me he tomado la libertad de agregarlo ahí. Está tomado de la Biblia MacArthur, ahí he puesto yo la cita de donde lo he tomado. Y es todo un bosquejo del hombre de integridad. Es todo un bosquejo que nos habla el Salmo 15 acerca de este hombre, de este varón que tiene rasgos muy claros en cuanto, o rasgos éticos claros que Dios nos deja ver a través de las Escrituras. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la primera parte de nuestro material y creo que sí, hasta aquí hemos terminado y también hemos terminado ya la hora. Nos están faltando 2 minutos para culminar. Por ahora, gracias, gusto verlos. Vamos a hacer una lectura. La próxima semana vamos a interactuar un poco de la lectura. Es el capítulo 1 de este libro. Jeff Bridge es su nombre y apellido de este varón. El libro se llama En pos de la santidad. Vamos a leer este capítulo 1 y es el 1 y el 2, pero el 2 lo vamos a dejar para la próxima semana. En pos de la santidad se llama el libro. La próxima semana vamos a hablar un poco acerca del libro que hemos leído. Por favor, lo subraya para que usted pueda leer la página que de repente, o la frase que probablemente le marcó. Gracias.